La decepción, el engaño, el fraude asfixian, deprimen, enrabian. La esperanza, en cambio, moviliza, abre nuevas posibilidades, nos ayuda a sentirnos vivos. Y ojo que no hablo de esperanza como una cosa media bobalicona o naif o algo ingenuo, porque si hay algo que latió muy fuerte y quiso que la sangre circulara en el comando de Gabriel Boric, en la idea de Gabriel Boric, tenía que ver con la esperanza. El presidente, además, electo con más votos de nuestra historia y más joven de nuestra historia contemporánea. Y en el día después leo a muchos titulares y muchas entrevistas y muchos comentarios que hablan de la palabra moderación. Y me imagino que no hablamos de que Gabriel y sus huestes son unos energúmenos que van a arrasar con la civilización, ¿no es cierto? Pero no nos engañemos, no nos mintamos. Sobre la moderación, sobre todo, porque cada vez que la ciudadanía en este último tiempo ha tenido la oportunidad de elegir entre reforma y transformación, la transformación ha sido la que ha triunfado. Ha arrasado, la verdad. Y ayer el triunfo fue por paliza. Quizás no por paliza, 70 y 30, pero mucho más arriba de lo que estábamos esperando, al menos se decía, ¿no? Otro asunto es la velocidad de las transformaciones y cómo se construyen esas mayorías en el Congreso. Pero si los tiempos que corren siguen teniendo la energía de esa nueva fuerza que triunfó ayer, aquí la pega no la van a hacer los papás ni los grandes. Aquí la pega la tenemos que hacer todos. Ese es el desafío, a mi juicio, de ayer. A no irse a la casa, a no encerrarse en la burbuja, a construir. Estamos viviendo una revolución, eso es verdad, eso es evidente que estamos viviendo una revolución, pero eso no es garantía de nada. Bien sabemos que los resultados de las revoluciones son bastante inciertas. Pero se abre un nuevo tiempo. Vamos navegando. Y aquí también somos buenos para el agua. Entonces acá comienza Cadena Nacional. Estás en Vía X. Lo prometido es deuda. Estamos acá, post elecciones, un triunfo. No lo voy a decir yo. Ya. Magdalena Miller. O sea, ¿estás haciendo leña del árbol caído? No, te estoy saludando primero. Sí, te estoy saludando primero. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Carola Carrillo, bienvenida. ¿Cómo estás? Extremadamente bien. Ya. Rafa Gumucio. Bien. Ya. ¿Cómo fue este triunfo? Pero si yo no tuve un triunfo. No, pues, ¿cómo fue este triunfo? ¿Cómo le dirías tú, de tu lado? Un triunfo indesmentible. Es lo que es. Yo creo que no nos esperábamos. A ver, esperábamos este triunfo, sinceramente. Yo sí lo creía, pero no tan aplastante. Y ahí viene ahora todo el trabajo que nos toca a nosotros, pues ver qué pasó, qué hicimos mal, por qué no logramos convencer a la gente de que nuestro camino era el que lleva la riqueza a los países, en fin, todo eso. Ese es el rol que nos toca, el papel que nos toca a nosotros ahora. Y creo yo, en cuanto a gobernabilidad, ser una oposición constructiva y atenta. Eso creo que es como el resumen de lo que nos tocaría. Pero, o sea, ¿tú pensaste que iba a ser por menos? Por menos, sí. Ya, esto sí. es mucho. Es mucho, es Ya, mucho. es Por mucho que se acerque, es 11 puntos, plebiscito. ¿no? Casi 1 millón de votos. Es como el plebiscito del sí y el no. O sea, igual es, a ver, no es una paliza como fue con Guillermo o como fue con Evelyn Matei en ocasiones anteriores, claro, que sacaron 20 y tanto, digamos. Es casi la mitad, igual, pero es 1 millón de votos, como dice la Carola. Indesmentible. Carola. Sí, yo ahí comparto con la Magdalena. Yo creo que yo creo que ambos equipos se prepararon en vivir una competencia que supuestamente iba a ser muy peleada. Eso lo compartían distintos analistas, se vio en algunas encuestas que andaban circulando, entonces incluso se llegó a decir que esta elección podría ser incluso más apretada que lo que fue Lagos Lavín y que iba a estar muy apretado, que iba a ser esto menos de un voto por mesa. Entonces, claro, por eso se prepararon ejércitos de apoderados que vimos de Arica a Magallanes desde las 7 de la mañana y claro, no fue lo peleado. Entonces, yo creo que se esperaba la victoria, pero no como fue, por ejemplo, Bachelet Matei, como decía Magdalena, porque, claro, se sabía más o menos que Bachelet iba a ganar. Aquí no, estaba como esa convicción, pero esto va a estar peleado. Más encima, durante los días anteriores habíamos escuchado a Sebastián Izquierdo que había dicho
oye, fraude, entonces la gente además estaba como con mucha tensión. Entonces yo creo que una de las características principales fue que no fue tan peleado. 1 millón de votos no es peleado, yo estoy de acuerdo con un 70-30, pero claramente fue una elección que no estuvo peleada. Alegría. Alegría. Como que se te sale todo el rato. Sí, es que inevitable. Mentiría si diría, bueno, mira, me lo como con... No, estamos súper contentos. Está bien, aquí no hay que fingir. No tenemos que fingir acá. Rafa, No, ¿qué pasó ayer? A mí me llama la atención la persistencia del sí y el no, porque creo que además fue muy definitorio al final. Creo que Kast se equivocó al meterse en el sí, digamos, y al meterse tan de cerca con la dictadura y tan de cerca con el recuerdo de la dictadura. La muerte de Lucía Iriart nos trajo recuerdo también, le debemos la victoria un poco a ella. A la Lucía, que no habrá que ponerle una capellita ahí en el Santa Lucía. Y yo creo que sí sentí también de parte de la centroizquierda que era más parecido al no que a la primera vuelta, digamos, que en el fondo confluían todas las personas que estamos del centro hacia la izquierda y claro, creo que en ese sentido Gabriel fue impecable. Su campaña de segunda vuelta fue impecable en ese sentido, hizo un giro hacia el centro que creo que fue auténtico, fue real, y sobre todo un giro hacia la comprensión del otro y al diálogo con los demás, que creo que ha sido esencial en su victoria. ¿Y cuál crees tú que fue ¿Tenías algún comentario? Sí, bueno, sí, es que en el fondo Rafa dice que ese vuelco, esa transformación fue real. Y yo creo que vamos a tener que ver cómo gobierna Gabriel Boric para ver si fue real o no. Porque hay dos Boric. Entonces, ver cuál le gana a cuál se va a comer, se va a fagocitar al otro. Y yo creo que va a tener poco tiempo para hacerlo, porque la calle no espera, digamos. Ayer vimos mucho tranquilo, los cambios tienen que ser graduales, qué sé yo. Yo creo que eso es un poco para tranquilizar a la gente que va a estar esperando cambios radicales el primer minuto. Vimos también que los primeros en llegar a saludar a Boric fueron Tellier, Jadwe. Entonces, esos son signos de que el Partido Comunista... Uno pensaba que se habían ido a vivir a Bahamas. Claramente, yo creo que los mandaron un ratito a Bahamas, pero después ya no fue inevitable la aparición. Entonces, esos signos, digamos, hacen dudar de que en realidad este candidato socialdemócrata sea tan socialdemócrata. Esas son evidencias que nos van mostrando que el Partido Comunista está ahí y que no lo va a soltar tan fácil, creo yo, pero le vamos a dar el tiempo para que empiece a hablar. Ahora, ¿cuáles son las autocríticas o tu reflexión horas después de este triunfo de Boric? Así, muy sí, preliminares, por supuesto, las digamos. tuyas, las que surjan, no son de una convención. Primero ver el lado positivo. Yo creo que se instaló un relato de derecha que hace rato no estaba. Ni con Sebastián Piñera hubo un relato de derecha auténtico, digamos. O sea, sí, es el menos malo, podemos hacer reformitas. Yo creo que el relato de derecha y gente muy convencida de que son las ideas de derecha las que sacan adelante los países, y es eso al final, no es esa caricatura de que los ricos gobiernan para los ricos, no es eso. Cuando tenemos la evidencia, todas las cifras de los países que han salido de la pobreza, son con ideas de derecha, un poco más o un poco menos. Y en cambio todo lo contrario, y ahí está la autocrítica, porque en el fondo las ideas de izquierda radical, las ideas comunistas, solo llevan a la ruina, y no tenemos ni un ejemplo en el mundo en que no haya sido así. No, aparte de China, ¿no? No, porque China gobierna con un sistema, tú sabes perfectamente que es mixto por Rafael. Bueno, sea, como todos los países, capitalista, como todos los países que tienen éxito. Con cero libertad en cuanto a libertades personales, en fin. Pero, por ejemplo, Noruega, ¿qué es lo que es para ti? Un país... socialdemócrata. Entonces, pero ¿y dónde está la socialdemocracia de Boric? En una de esas el segundo Boric gana, no sé, eso estoy diciendo, pero yo creo que gana, digamos, el del Partido Comunista, que es el real, la alianza es entre Frente Amplio y Partido Comunista, y además el Frente Amplio es desordenado, digamos, o sea, hay aquí el que tiene la estructura, las ideas y todo, el Partido Comunista. Entonces yo creo que va a estar ahí, que no lo va a dejar ser el socialdemócrata que a lo mejor él le habría gustado ser. Y en ese sentido, creo que nos faltó a nosotros, de alguna forma, todavía no sé lo que hicimos mal, digamos, en lograr traspasar y dar a conocer y comunicar bien
que las ideas de derecha son las que llevan al desarrollo. O sea, un asunto de comunicación, no es No, a un lo mejor asunto son cosas de fondo, porque a lo Ya. mejor nosotros ponemos énfasis en cosas que a lo mejor la Claro. gente no está enganchando. No quiero sacarme el pillo con que es pura comunicación, eso Ya. sería como minimizar el tema, digamos. No, yo creo de verdad que hay que hacer un análisis de fondo. A lo mejor a la gente le da lo mismo, y puede ser, a lo mejor a la gente le da lo mismo ser más pobres y son todos más iguales. Alguna vez Camila Vallejos lo dijo, yo creo que eso es falso, pero a lo mejor es verdad. Hagamos el Veamos, análisis. hay uno de los hitos del día fue la visita del presidente electo, Gabriel Boric, fue a La Moneda a visitar al presidente en ejercicio. Ahí estamos viendo las imágenes. Llega con Isquia Siches también, Sí, está ahí, ¿no? Giorgio. Y Giorgio. Giorgio Jackson. Sí. Y Belolio. Está también Belolio, ¿no? Sí. Ahí está. La imagen parece como el 2000. Sí, Sí, como bien, se ve como antigua. pixelada. ¿Ah? No se ve tan bien, pero ya está. Porque es en el fondo como imagen de celular, por eso no se ve tan bien. Entrando a La Moneda. Igual es bien... es una historia bastante impresionante, ¿no? Si uno la ve, digamos, un dirigente estudiantil de 2011 entrando a La Moneda... no sé cómo ven su recorrido, ¿no? No, sí, claro, o sea, 8 años se demoró Gabriel Boric. No, bien, Opa. 8 años se demoró en ser presidente de la República. Además, él ya había tenido una carrera política, a pesar de que digan o hayan dicho durante la campaña que no tenía experiencia, que no ha trabajado a nadie. Gabriel Boric fue el primer diputado en ser electo fuera del sistema binominal, cuando todos creíamos que no era posible. Entonces, claro, y de ahí hasta ahora han pasado 8 años, con un Frente Amplio que surgió mucho después de que Gabriel Boric y Giorgio Jackson, la Camila, llegaran al Congreso. Entonces, sí, yo creo que ha sido una carrera meteórica, como podríamos decir, pero yo creo que el perfil de Gabriel y durante lo que ha sido estos últimos años con el movimiento social, político, estudiantil, su rol en estos movimientos, su rol después del estallido, en firmar el acuerdo, yo creo que finalmente lo llevaron a una apuesta que, ojo, que al principio nadie tampoco le daba mucha ficha. O sea, acordémonos que era el candidato que al principio iba como a acompañar a la primaria Jadwe, termina ganando. Ni él se daba ficha, pues, claro. Bueno, dentro del Frente Amplio, no sé si él, pero acuérdate que dentro dijo del en Frente enero que Amplio- no estaba ni preparado para ser Oye, ahí presidente. está como que Boric le está como No, agarrando igual. la mano a Piñera. Sí, pero yo creo que la anomalía que tuvimos en Chile son esos 16 años de Piñera a Bachelet, que han sido, yo creo que ha sido muy nocivo para ambas coaliciones, no tener reemplazo. Era evidente que Bachelet 2 debía haber sido Carolina Toá o cualquiera de los representantes de mi generación o de la generación cercana a la mía, que ahí debía haber habido el reemplazo, pero como ese reemplazo no existió y se quedaron entonces saltaron una generación y llegar a esta nueva generación. Creo que sí, lo que a mí me parece también muy interesante de Boric es que Boric es una persona que tiene mucho sentido de la historia. Creo que la presidenta Bachelet, yo sé que provoca mucha pasión, nunca tuvo sentido de la historia, y el presidente Piñera tiene un sentido de la historia totalmente equivocado. Entonces, yo creo que estamos recuperando algo que tuvimos con Lagos, que es un presidente con sentido de la historia. ¿A qué te refieres con sentido de historia? Porque Es que una vez se lo dije a la presidenta de Chile, oye, hay que escoger entre hacer un buen gobierno o ser una estatua. Los que son estatuas no son buenos gobiernos, pero hacen que la realidad cambie, digamos. Diego Portales, Allende, Alessandri, Arturo Alessandri. Esos son los que hacen que el mundo se transforme, que la sociedad crezca. Los administradores, la gente que se preocupa de que los chicos lleguen a tiempo no son estatuas. Es lo que decía Allende, tengo carne de estatua, digamos. Entonces, el entender que los países se hacen a través de estatuas, a través de símbolos, y no a través de simplemente actos administrativos. Entonces, por ejemplo, lo de la Bachelet con el proceso constituyente era totalmente ilógico, digamos. Tú haces un proceso constituyente, pero lo haces como para callado, de manera casi clandestina, para que nadie lo sepa. Eso no se puede hacer eso. Y ahí va a tener que va a ser bien complicado para Gabriel cómo administrar, porque va a tener que haber calle. Sin calle no hay cambio, pero si hay demasiada calle o si la calle no está conducida, lo que se produce es el desastre, digamos. Entonces, cómo conducir la calle y la política y el poder va a ser muy complicado para él.
y muy complejo. Mira, veamos una escena aquí también, que esa tiene audio, ¿no es cierto?, del presidente electo con el presidente en ejercicio. Sale muy difícil esto. Mucho presidente. Piñera Boric. Buenas tardes, Gabriel. ¿Cómo estás? Buenas tardes, presidente. Oiga, le tengo un regalo. A ver. Claro, un pin. Le regaló un pin. Bueno, mejor un pin que un Pero pendrive. Piñera el ejemplo mismo de lo que estoy diciendo. En los hechos, hizo el matrimonio igualitario, terminó con la vacuna, llenó a la gente de sueldo, pero en los símbolos fue un presidente tan desastroso y tan malo, y lo hizo tan mal, que no va a tener ninguna estatua, o va a tener una antiestatua, digamos. Entonces, el problema no es hacer, sino que es ser. Y ahí yo creo que Gabriel tiene una ventaja sobre otros, que él entiende eso, entiende que la política es mucho de signos y mucho de símbolos y no simplemente de actos administrativos, digamos. Oye, pero en cuanto a símbolos, Carola, tú dices, me muero con la bandera chilena. Y Gabriel Boric tiene que ser el presidente de Chile, de la República de Chile. Estoy de acuerdo. De hecho, de las cosas que llamaban la atención en todos sus actos, en el cierre de campaña y todo, es que banderas chilenas casi no había. ¿Y por qué entonces tú dices que me muero con la bandera chilena? Si es un presidente de Chile. No solo de las minorías, no solo de los pueblos originarios. Pero no te llega la caricatura. Me refiero a que, así como fue el pendrive en el primer gobierno del presidente Piñera, la banderita chilena, como el pin, de alguna forma es como una caricatura que le hace que se ve como un traspaso de algo simbólico. De la presidencia. Me parece que sí. No, es una moda norteamericana, el pin no existía en Chile, lo inventaron los gringos y hace que la cosa menos patriótica que hay, digamos. Además, yo creo que ayer... ¿Es poco patriótica? Por el pin, Antonio sí. Kast se sacó el pin, ¿no? Sí, se sacó el pin El para pin hacer- de- el ya pin no del era Partido el presidente del Republicano. partido, sino Claro. que de todos los No, esto lo chilenos. hacen los gringos siempre, también lo... Ahora, solamente para cerrar el momento Piñera, no sé si lo vemos ahora o no, pero ese llamado telefónico, no sé qué les pareció ese llamado Un telefónico. poco largo. Esas cosas maqueteadas dan vergüenza. Eso No, cuando pero más. qué terrible, Qué ¿no? terrible. Porque, bueno, pero por suerte no fue con un teléfono fijo. Eso, a ver, veamos por favor Fue ese interminable. momento. Antes era con el teléfono fijo. Votaron Muchas más de gracias. 8 millones de personas, Gabriel. Una de las más grandes participaciones ciudadanas en mucho tiempo. Así que la democracia cumplió y los chilenos han dado un nuevo ejemplo de democracia. Usted fue parte de eso. Lo felicito. Muchas gracias, presidente. Es un honor para mí poder hablar con usted y por este medio también dirigirme a todos los chilenos y chilenas que en este momento nos están escuchando. Y quiero que sepa usted y sepa nuestra gente que voy a dar lo mejor de mí para estar a la altura de este tremendo desafío y de que nuestro país saca lo mejor de sí cuando nos unimos en pos de los grandes desafíos, y ahí esa va a ser mi línea de acción, y le agradezco también el llamado. Me parece importante respetar las tradiciones republicanas. Recibí también el llamado del candidato José Antonio Kast, cosa que me parece que habla muy bien de Chile, habla muy bien de nuestra democracia, y es algo que tenemos que mantener y reforzar y cuidar entre todos y todas. Gabriel, comparto plenamente sus palabras, y la historia nos ha enseñado que cuando recorremos los caminos de la unidad, de la paz, los caminos del diálogo, de la colaboración y de los acuerdos, a Chile y a los chilenos les va bien. Cuando nos dividimos en guerras fratricidas entre nosotros mismos, las cosas siempre terminan mal. Así que quiero decirle que todo Chile espera, los que votaron por usted y los que votaron por José Antonio Kast, todos esperamos que tenga un muy buen gobierno para Chile y para los chilenos. Y yo estoy seguro que usted va a entregar lo mejor de sí mismo. Y cuando uno se sienta en el sillón de O'Higgins, la verdad es que uno siente una gran responsabilidad. Es un gran honor y una gran responsabilidad. A usted le va a tocar asumir ese honor y esa responsabilidad a partir del 11 de marzo y va a contar con nuestra total y contributiva colaboración. Yo voy a ser el presidente de todos los chilenos y chilenas, de quienes votaron por mí, de quienes no lo hicieron, de quienes no fueron a votar, porque creo que es importante en este momento que desde la primera magistratura seamos capaces de buscar interpretar a todo Chile. Y para eso también hay que entender que los acuerdos tienen que ser con la gente, tienen que ser con los chilenos y chilenas y no solamente entre cuatro paredes, y a eso nos vamos a dedicar con mucho esfuerzo recorriendo el país. Muchas gracias, presidente, por la llamada. Que vivan las instituciones republicanas y que viva Chile. No, y siguió después. No, es que esto siguió.
No sé si pero no es en necesario. algún momento el presidente electo Gabriel Boric trata de cortar y dice viva Chile, y después el presidente en ejercicio sigue hablando hasta que finalmente Gabriel Boric le dice lo que yo creo que es una pachotada, que es lo vamos a hacer bien, lo vamos a hacer mejor, algo así como para decirle No, ya, sí, como ya basta, cortemos. O sea, No, además tenía Gabriel un problema, porque Piñera ha sido el demonio de mucho, y hay todo el tema de los derechos humanos y todo eso, y entonces tenía, si se alargaba más, en algún momento iba a tener que decirle, oye, lo que opina, digamos. Entonces fue muy complejo, y Sí, no. a mí siempre me ha pasado que Piñera no me puede caer mal, porque me parece un personaje muy patético y tan desconectado de su propia realidad, de su propio... hay como que entre Piñera y Piñera hay como que se interponen muchas cosas. Es una persona extraordinariamente frívola, pero al mismo tiempo me parece como... me da más pena que rabia, digamos. Y a ti, Carlos, ¿lo encuentras incómodo esto? Porque además una conversación con Sí. respecto a si va a haber o no esta conversación. Él dijo, además hay algunos que ya le están cobrando al presidente electo, dice, es un honor. Entonces dice, ¿por qué es un honor? Si escuché algo así también. Sí, de ¿Te todas incomoda? maneras. Yo creo que fue innecesaria lo largo de la conversación. Ya. De hecho, estábamos como tras bambalinas. La primera intervención de Piñera, estupendo. La segunda, Gabriel, y ahí se debería haber acabado Sí, básicamente la conversación, porque eso es una llamada protocolar. Todos sabemos además de que Gabriel Boric en un mismo debate además le dijo como presidente, usted ya está avisado, porque va a haber un tema obviamente de discusión respecto a la violación de los derechos humanos en su gobierno. Entonces, ¿para qué hacer una conversación tan larga? Está bien mantener ciertos, a mí me parece súper bien mantener ciertas conversaciones que son tradiciones con el candidato, entre las candidaturas que pasan a segunda vuelta, con el presidente electo, por supuesto, pero esto tampoco no son los mejores amigos. Me pareció completamente innecesaria, y ahí yo comparto también a mí también ya cada día me da como un poco más de pena el presidente, como tener esta necesidad de seguir siendo un protagonista cuando ya no lo es, sobre todo con que probablemente su gobierno, más allá de algunas cosas que haya hecho, el símbolo que habla Rafa es tan importante que probablemente pase a ser el peor gobierno desde el retorno a la democracia. Así que me parece que lo que vimos ayer fue una necesidad del presidente de seguir teniendo que estar en primera línea cuando hay oportunidad en que uno tiene que quedarse callado, básicamente, o decir lo justo y necesario y retirarse. No, y además que Perdió esa oportunidad. Nadie les dijo que tenían que cortar, que ya estaba bueno, ya ninguno de los dos estaba cómodo, ninguno de los dos le creía al otro un poco, o sea... Pero por lo mismo, parecía por lo mismo. que Piñera hubiese votado por Boric. Por eso le sale muy falso. El otro le dice que cree en las instituciones republicanas cuando ha peleado contra todas las instituciones republicanas. Es un honor para mí estar acá. Listo, estoy con la Sí, eso Carola. fue Un mucho. par de frasecitas y ¿Y había a estado, ti te habría da sido penita suficiente. también Piñera, el presidente Mira, a Piñera? mí en el sector en que estoy me dicen, ¿cómo te da pena Piñera que vendió el país? Y siempre lo he defendido un poco porque ¿Pero por no es penita? fácil, sí, porque no es fácil haber estado en sus zapatos, no es fácil lo que le tocó con el estallido, no es fácil la pandemia. Creo que él no tiene ninguna habilidad blanda, digamos. Entonces, cada vez que habla, uno como que le empieza a bajar, como que ojalá se calle luego, porque yo creo que más o menos las medidas que ha tomado son las adecuadas, pero como las transmite es una cosa muy terrible. Entonces, en ese sentido, sí, me da como una penita, como que tengo mi corazoncito. Vamos a ir a una pausa, vamos a seguir conversando también, vamos a analizar un poco qué es lo que pasó en ese discurso también de anoche de Gabriel Boric, del presidente electo, pero antes veamos una recomendación de WOM. En WOM nos lanzamos con más gigas que nunca. Nuevos planes con doble de gigas. Cámbiate al nuevo plan 200 gigas con redes sociales, música y minutos libres por 11.990 y porta 2 por 5.995 cada uno. Si eres cliente, ya lo tienes. WOM, nadie te da más. Aquí estamos en el póker político en el día después de, y hay un elemento que igual nos gustaría analizar que tiene que ver con lo que pasó con los micros. Pues, ¿qué les parece con lo que pasó con el transporte público ayer? Cortito. Yo creo que fue evidente la falta de transporte, y lo que más me llama la atención era la desconexión del gobierno, porque uno puede entender de que algo haya fallado, que ellos hayan tenido un plan, perfecto, pero el problema no es criticar, seguir mostrando un mapa, que el vocero además encuentro que fue muy burdo, yo creo que esa es la palabra, decía... Aquí ustedes están acusando por el comando de Gabriel Boric, Sí, claro. una intervención que no existe, porque mira el mapa. Mientras la televisión mostraba gente en los paraderos alegando, el gobierno nos mostraba un mapa con puntitos diciendo que ustedes están equivocados y la gente esperando en el metro.
en los paraderos. Entonces, yo creo que aquí lo que faltaba del gobierno fue que lo hizo la ministra de Transporte, pero después tardísimo, como, ok, nos equivocamos, hay que solucionar el problema. Eso debería haber sido a las 11 de la mañana. Entonces, era muy evidente que faltaba esta locomoción. Yo no me acuerdo de una elección que haya pasado esto. Entonces, yo no quiero decir que hubo intervención, pero sí quiero decir de que si hubo un mal manejo, el gobierno debería haberse preocupado de solucionarlo, y yo no lo vi eso. Simplemente vimos una defensa corporativa que no correspondía. ¿Fue un tema para ustedes? ¿Les parece A ver, un tema? yo creo que se empezó a instalar esto del boicot, como empezó que así, ¿Ya? que se pasó 4 pueblos y medio, con que el gobierno quedó tan demostrado con el 1,5 millones de votos más que hubo que no amerita mucho análisis, digamos. Ya. Pero creo que sí hubo un error, tiene que haber habido un error, porque al principio decían números, además decían números en complicado, porque ¿quién contabiliza los buses 1.200.000 en 1.200.000 kilómetros? Yo no Nadie entendía nada. Y la app tampoco la entendí nada, la verdad. y tiene razón que eso se debería reconocido antes, estuvo mal hecho. No sé qué habrá fallado porque no había habido ese alegato de antes en las elecciones anteriores, pero de ahí al boicot, francamente. Rafa, Lo lo del transporte, te veo lo mismo, ya. Entonces, pasemos a otro tema. Oye, perdón, es que es poco. Yo también quiero decir de que ayer lo que vimos, la organización ciudadana para mover gente, yo no quiero decir que eso reemplazó al transporte público, porque es imposible reemplazar al transporte público, pero yo creo que hubo una organización de moverse a ciertas comunas como Puente Alto, La Pintana, donde la gente... Yo voto en Maipú, me tenía que después mover a Santiago Centro, y me demoré 2 horas en tratar de tomar, y me tomé un auto ciudadano que finalmente me movió, y ¿Dónde está el límite, organización- Carola? Porque el acarreo de votos no es legal tampoco. Entonces, Ayudar- yo no sé, ¿no el es acarreo de acarreo, votos? bueno, pero es que por eso, ¿dónde está el límite entre este auto ciudadano, como dices tú, es que está divertido el término, o el acarreo de votos? No sé. Y al final da lo Carpooling. mismo. ¿Un familiar Pero nunca te ha llevado a votar a un colegio? Sí, pues, ¿Para qué le da lo mismo? eso no es acarreo, po. eso no transgrede ningún límite. Eso No sé, acarreo. no sé hasta dónde habrá pero llegado, ese además, es mi punto. Además, insisto, si el gobierno se hubiera preocupado de este problema, no hubiera habido ningún auto ciudadano. No, yo creo que se ni nada preocupó. por Lo que pasa es que hubo a las 7 de la errores. tarde, a las 5 de la tarde se preocuparon de solucionar Ahora, el problema. volvamos al tema de lo que estábamos hablando de Boric, también del discurso que tenían aquí una distinción. ¿Usted lo encontraron un poquitito largo? ¿Se excedió? ¿No le Lo gustó? encontré un poquito largo y un poquito como tutti quanti, o sea, dijo todo lo que se puede decir. Volví a hablarle a los electores, como propaganda. No, a mí esa parte de los niños, como que a veces era un poquito como esas cosas cuando salen en el colegio, Eso fue lo más lindo. como le escriben las cartas al Papa, como, ¿por qué? Si todos los niños nos juntamos y nos damos las manos, ¿por qué el mundo no está mejor? Es un poquito... Es una cosa neo-hippie. Sí, un poquito como, oye, hippie. entonces, ¿por qué no dibujamos todo? Si toda la gente dejara de comer, no sé, animales, se acabaría. Toda esa especie de declaración de intenciones un poco buenista me pareció de mal. El comienzo me pareció bien el discurso y el final me pareció bien, pero en el medio... Ya, el medio mucho. Y creo que además, claro, tantas cosas buenas, tanta bondad... ¿Te asustó? Es que yo creo que la gente buena es lo peor que puede existir en la humanidad, digamos. Yo creo que la gente que cree que es bueno o piensa en el bueno, no quiero decir que hay que ser malo, digamos, pero pienso que uno tiene que desconfiar de su propia bondad y desconfiar de sus propias aspiraciones, digamos, y sobre todo saber que si uno quiere hacer muchas cosas va a hacer la mitad, digamos. Entonces... Escuchemos alguna parte del discurso que duró 30 minutos. Eso es lo que duró más o menos el discurso ayer del presidente electo, Gabriel Boric. A las disidencias y diversidades que han sido largamente discriminadas en esta campaña y vieron amenazadas los pocos logros que han tenido. En nuestro gobierno, quiero que sepan que la no discriminación y detener la violencia contra las diversidades y las mujeres junto a las organizaciones feministas va a ser fundamental. Y quiero agradecer a alguien que ha estado o que en general está ausente de los discursos de los políticos. Quiero agradecerle especialmente a los niños y a las niñas que nos llenaron de cariño en este viaje, que nos llenaron de dibujos hermosos que expresaban con inocencia el Chile y la esperanza del Chile que aspiran. Un Chile verde y un Chile de amor. Un Chile que cuide la naturaleza y también los animales. Un Chile que recupere las plazas de los barrios para poder jugar. Un Chile donde padres y madres tengan más tiempo para estar con sus hijos.
y los abuelos y abuelas no estén solos en esta etapa de su vida. Hemos mirado a lo largo de nuestro país los ojos de los niñas y niñas de Chile y sé que no podemos fallarles. ¿Qué les parece? Ahí estaba, Pero justamente estaba en la parte que decías tú, que el buenismo, Horroroso. buenismo No, ya no pongáis tu leninismo. voz de nuevo, es Horroroso. pesado. Dale, a ver. Lo que pasa es que hay un Carola. tema que marcó la campaña de Gabriel Boric, y es que estuvieron muy presentes los niños y niñas, y no me refiero como al discurso y a las propuestas, sino que, de hecho, se lo mostraban mucho en videos, se preocuparon de mostrarlo, de que le llegaban cartas. Cada vez que iba a una plaza había un niño que le regalaba un monito de Gabriel arriba de un árbol. Entonces, los niños... De hecho, una amiga mía, su hija, le mandó una carta sobre la preocupación, con palabras de niños y un par de garabatos, sobre la preocupación de los migrantes en Iquique. Entonces, los niños como tal estuvieron tan presentes que él sintió, me imagino, la necesidad de hablarle también a esos niños. Pero y de niñas manera que- espontánea, tú estás diciendo que de manera espontánea llegaban estos niños, se acercan a Gabriel Boric en general en los discursos, ¿eso es? Estoy hablando, no ¿Sí? cuando está en un escenario, estoy hablando No, de sí, cuando digo, hacía cuando puerta a iba- puerta. Sí, ya. exactamente. Pero, sí. Entonces yo creo que hay una... bueno, eso es un problema que yo tengo detectado hace mucho tiempo, para mí es gravísimo, que en el mundo y en la izquierda en general se ha volcado hacia la niñez eterna y la gente son niños hasta los 23, 24, 25, 28, 29 años y a mí me parece que hay que reivindicar la edad adulta, que es justamente la edad en que uno sabe que va a defraudar, que va a decepcionar, que la vida está llena de decepciones, de derrotas, de fracasos, pero hay que reivindicar a los adultos, hay que darle a los adultos el lugar que se necesita, porque los países lo hacen los adultos. Por algo los niños no votan, porque están en otro espacio. Los niños, yo no tengo nada contra los niños, también tengo niños y todo, pero Hasta tengo niños. hasta tengo niños, Hasta sí. tengo hijos. Tiene que estar en el Hasta lugar soy- Pero no que creo- corresponde por ser niño. No creo yo no creo en la inocencia, no creo que exista la inocencia de nadie, no creo en los inocentes y además me dan pánico los inocentes. Prefiero los culpables. Es decir, prefiero a la gente que tiene culpa, que sabe que la vida está llena de decepciones, de errores, de maltratos, de complejidades, entonces... Pero yo no el discurso de la bondad yo creo que- Pero lo que yo no entiendo, me espanta. pero lo que yo no entiendo es cómo tú desprendes lo que estás diciendo de inocencia en base a un discurso de Gabriel cuando se refiere a niños y niñas. Él en ningún caso está diciendo que él es inocente. No estoy hablando de Gabriel, estoy hablando evidentemente del wokismo y del movimiento woke a nivel mundial. Creo que en el discurso de Gabriel hay cosas woke, hay cosas concentración y hay cosas... ¿Cuál es el discurso woke? El woke son esos niños de 35 años que despiertan al mundo y que dicen y que creen que todo lo pueden cambiar porque en el fondo los adultos no hicimos todo mal porque somos gente mala y cínica y ellos van a despertar Hay a la algo, realidad. Magdalena, dale. El tema de... No el dejemos tema- hablar más de los woks. No, sí, voy a volver a los woks, pero tú estabas esperando antes, por eso. Sí, no, es que, bueno, quería salir un poco del discurso verde y lleno de amor. Esas son las palabras que usó Por Boric. eso, ¿qué te pasa con el amor o con el tema parece de los niños? Primero, me parece un discurso que parecía más un cierre de campaña que un cierre de presidente electo. Volvía como a los mismos discursos, al mismo público, digamos. Creo que en ese sentido no lo encontré bueno. A mí se me hizo largo, pero de haber sido por razones obvias que me autoculpo, digamos. Sí, esa parte de los niños también me sobra. Además me da el susto de toda la ideologización que hemos visto de niños, de niños gritando muerte a Piñera, de los colegios pintados con unos lienzos gigantes, de los niños merecemos una nueva constitución. Me suena también a un peligro de ideologizar a gente menor de edad que no está capacitada y no está... Bueno, a mí me pasa eso. Y segundo, me pareció un discurso, me llegó hoy día un TikTok con un discurso de Allende y era lo mismo Allende que Boric, el tono de asamblea, el tono antiguo, porque es un tipo joven, pero con un discurso tan viejo y con una manera de hablar tan retrógrada. Eso me pasó con el discurso de Boric en general. Y no sé si puedo ir a un tema de fondo o lo dejamos para después con el discurso. ¿Cuál sería? El tema de las AFP, que creo que es el tema gravísimo. Vamos a y lo nombró en el discurso. Vamos Ya. a ver No me otro dejes tema. sin decir. Con respecto a los niños woke que tú dices, es justamente igual, es como el discurso de esta misma generación también, ¿no? Esta idea No, de es que pasa que yo creo que que esta generación Gabriel pedía lo está- imposible y no, finalmente una generación Gabriel que ya logró hacer un Gabriel cambio, no ¿no? pertenece a la generación woke, para nada. ok. Es justamente la que hay, pero la que hay después. Y mucha gente que está en su movimiento sí pertenece al wokeismo y lo vemos. wokeismo. No, son personas que, bueno, se
se ha estudiado a nivel mundial, se han hecho muchísimos textos de hasta qué punto estas personas tienen dificultades muy graves para enfrentar la vida adulta, las decepciones, los fracasos y la vida universitaria, digamos. Claro, pero como que creo que estamos mezclando fenómenos, pero ya, está. No, a mí de Gabriela hay cosas que me encantan, me encanta que se parezca a Allende, me encanta que sea un clásico, que sea un retrógrado y que sea ¿cómo se llama? Vintage. Vintage, me encanta. Pero la parte woke siempre me ha preocupado, no solo de él, sino de su movimiento. Y él ya ha tenido problemas. Todo el problema que tuvo del supuesto acoso es también el wokismo, digamos. Es la confusión de que todo es igualmente ofensivo, que todo duele igual, que matar y decir que te voy a matar son la misma cosa, digamos. Ya. Entonces eso es muy peligroso. Y va a ser un peligro que va a tener en su gobierno. Entremos ahora al tema que estabas tú diciendo, Magdalena, con respecto al tema de las AFP, y también habló de otras cosas más así como bien concretas. Veamos. También las pensiones dignas para quienes han trabajado toda su vida haciendo grande a nuestro Chile y que no pueden seguir esperando. No queremos que sigan haciendo negocios con nuestras pensiones. Crecimiento y distribución justa de la riqueza van de la mano. Lo hemos dicho en nuestra campaña, lo sabemos, las AFP en Chile que hoy día ganan cifras absurdas a costa del trabajo de los chilenos y chilenas son parte del problema. Y vamos a defender un sistema público, autónomo, sin fines de lucro y sin AFP. Hay una cosa importante que me parece que lo tiene que escuchar el mundo entero, que el cambio climático, la crisis climática no es una invención. Está acá, genera efectos directos sobre nuestras vidas y también sobre las futuras generaciones. Y no es casualidad que sean los jóvenes del mundo los que han alzado la voz, desde Greta hasta Julieta, acá en Chile Julieta, ante los poderes irracionales que lo siguen destruyendo. Destruir el mundo es destruirnos a nosotros mismos. No queremos más zonas de sacrificio, no queremos proyectos que destruyan nuestro Chile, que compren, que destruyan a las comunidades. Y lo ejemplificamos en un caso que ha sido simbólico. No a Dominga. Pero tienes... Sigan. ¿Cuál es la conversación? Tienes la Alameda llena de gente para que hable 5 minutos. O sea, ningún presidente o presidenta electa ha cerrado una campaña, además con las características de esta, en un discurso de 10 minutos. A mí me parece que, más allá de que haya sido largo, 20, 30 minutos... Mira, ahí está la imagen, además, de cómo está... Mira, lleva a la gente 2 horas esperando en la calle. El contenido más que el tiempo es volver a repetir. Por eso digo que parecía un cierre de campaña. Como, oigan, este soy yo, acuérdese, vote por mí. ¿Y qué? Ahí está lo de la AFP, ahí está, ¿a ti te parece? ¿Qué es lo que te parece? ¿Qué hubiera tenido que decir entonces? Mi pregunta es, ¿qué hubiera tenido que decir? Ese es su proyecto, es su programa. Jamás le daría un consejo. Lo está reafirmando. Lejos de mí. ¿Tú crees, Rafa, que era largo, que era muchas cosas, que era mucho enredo? Yo escribía discursos, yo soy bastante especialista en ese tema. Yo creo que perdona, ¿a quién le escribías discursos? A mucha gente, no puedo nombrarlo porque es secreto. Pero presidenta, sí. Has tenido que hacer a presidente. Sí, claro. ¿Y de qué? ¿Cuánto duraban? Tienen, yo creo que máximo 4 o 5 páginas. Pero nunca te tocó un discurso así. ¿Ah? Nunca te tocó este discurso. Me tocaban el presupuesto, otras cosas, ¿no? Pero... Fue muy largo y yo creo que tiene razón la Carola cuando uno debe ver a esa millonada de gente ahí. Obvio que yo creo que se tentó, pero no creo que haya sido bueno, la verdad. Creo que se puso latero. Me gustaría hablar del tema. Sí, lo de la AFP me pareció súper bien. No le veo bueno, claro, porque él volvió a decir que va a destruir la AFP, que va a acabar con la AFP, no a destruir, la semana pasada. Acabar y destruir son dos cosas distintas. Por eso, te lo digo. Va a terminar con las AFP, Rafa Gumucio. Eso lo ha dicho siempre. No. La semana pasada dijeron del comando que no iban a terminar con la AFP y que la AFP iban a seguir siendo una alternativa válida. ¿Y sabes por qué lo encuentro tan importante? Porque la plata de Chile está en la AFP. La gente se dio cuenta que la plata de las AFP le corresponde, la ha podido retirar. Entonces, ese botín, que es un tremendo botín de millones de dólares,
es lo que muy fácil pasó en Argentina, por eso que yo digo que vamos a estar atentos. Yo no quiero meter campaña del terror, porque vamos a estar atentos, porque hay un botín de plata. Y si Gabriel Boric ha tratado de decir que en los 4 años va a aumentar la recaudación del PIB, en no sé cuánto, no quiero entrar en todo el tema económico que ya fue tema la semana pasada, no va a tener la plata y ese botín está. Entonces yo creo que ese tema de que termino, no termino, las dejo existir, no las dejo existir, es algo fundamental que nos viene ahora y fundamental para tener en cuenta y estar ahí. El senador Manuel José Asandón, de hecho, dice que una de las razones por las cuales podría haber perdido Kast es justamente por eso. Porque quien no estuviese de acuerdo con terminar las AFP, lo dijo él hoy día en la mañana que lo entrevisté en la Radio Futuro, era alguien que no tenía ningún, según lo que dice él, ninguna posibilidad de ganar. ¿Lo ves así? No, no lo veo así. Yo creo que sí hay, y estoy de acuerdo con el equipo de Kast que explicó bastante este tema la semana pasada. En la derecha no es que se defienda a las AFP, la gente confunde las AFP con capitalización individual. Que puedan existir AFP, que pueda existir una AFP estatal, que puedan existir otro tipo de entidades, no hay ni un problema. Lo que pasa es que las AFP han rentabilizado muy bien la plata. O sea, de 10 pesos que tú tienes, 7 ha sido rentabilidad más o menos, 3 son tuyos. Ahora, que no han comunicado, que puede haber habido errores, que puede haber habido abuso, evidente. Pero no creo, y de hecho Luis Mesina, que era el padre, el faraón del No Más AFP, no salió elegido convencional constituyente. O sea, no creo pero que todo... creo que toda la gente esté a favor. El movimiento No Más AFP fue esencial. Sí, pero ¿salió o no salió electo? Entonces, no, yo no estoy diciendo que toda la gente esté de acuerdo. La gente, perdona, yo creo estoy que citando al senador Osandón. Es que el senador Osandón está bien solito en su postura. Ahora, digamos. aprovechemos hablando de Osandón, de solitos o solita o acompañado acompañadita del tema de la derecha. ¿Quién es el líder de la derecha? Manuel José Osandón también decía que José Antonio Kast no es el líder de la derecha. ¿Tú crees que es el...? Moreira dijo que él era el líder. ¿Que Moreira? Sí, bueno. Ah, él mismo era el líder. Ah, salvaje Moreira. Ya. El líder voy a ser yo. El líder voy a ser yo. ¡Wow! Eso sí que te... Mira la mirada matadora. Wow. A ver, mira, yo creo que estamos súper encima para todavía analizar los líderes en el futuro. Pero creo que desconocer que una persona que sacó el 44% de los votos, es evidente que tiene un liderazgo importante. Si lo va a mantener, si le va a interesar seguir ahí, si esa gente va a seguir con él, lo veremos y lo veremos en cómo siga actuando, pero me parece evidente que es el líder en este momento. ¿Hacia dónde te gustaría que fuera? ¿Cómo crees que se va a rearmar la coalición de derecha? ¿Va a existir una coalición? ¿No va a existir una coalición? ¿Chile vamos? ¿Chile podemos más? Yo creo que la política de repente es bien sucia en ese sentido, así que no te podría decir si se van a lograr unir todos detrás de este líder. Las rencillas y los egos son fuertes, digamos, pero te insisto en que hay una valentía de haber levantado temas que eran tabú, digamos, para la centro derecha y la pseudo derecha, que José Antonio Kast lo instaló. Y instaló todos esos temas que a nosotros a lo mejor antes nos daba miedo instalar. Y en ese sentido creo que es un liderazgo que no se puede desconocer. Pero lo que ha logrado José Antonio Kast es que la derecha vuelva al lugar que siempre ha tenido. Y a lo mejor es el lugar que le corresponde. No, porque un par de veces estuvo más con Lavín y con Piñera, traspasó el Rubicón. En Chile, como en todos los países de América Latina, menos Colombia, creo, la centroizquierda siempre es mayoría y siempre más. Colombia nunca ha tenido un presidente de derecha, de hecho. Bueno, perdón, de izquierda. Sí, de izquierda. Por eso haciendo la excepción de Colombia, en todos los países, en Chile tenemos una centroizquierda mayoritaria, pero tenemos una anomalía, que tenemos una centroderecha muy grande y muy ordenada, que otros países no tienen, digamos. Pero ¿qué es lo que hizo Kast? Después de 3 elecciones de desastre total, en gran parte por culpa de Piñera, volvió la derecha al lugar tradicional que ha tenido siempre. Pero yo creo que Piñera no fue un gobierno de derecha de partido. No, pero partió como gobierno de derecha, pero que no puede, que claro, salvó un periodo, pero al final lo que hizo Kast es dejar a la derecha en el lugar donde está, y ese lugar donde está no le permite gobernar, y evidentemente volvimos al sí y al no, y quizá la noticia más tremenda es que en este gran cambio generacional que tenemos, este gran cambio histórico, hemos descubierto que el país no ha cambiado mucho, digamos, y que sociológicamente sigue siendo el mismo del 88. Eso
es una noticia tremenda y en desarrollo, pero no creo que un liderazgo como Kast pueda cruzar el Rubicón, digamos. Carola, ¿tú querías cerrar esto? Sí, porque es que a mí, voy a mostrarles otra cosa para cerrar. Bueno, yo a mí me da la impresión de que la derecha va a hacer un cambio. No sé bien cómo ni cuándo, pero porque finalmente, claro, yo estoy de acuerdo, la Magdalena toca un punto súper importante, que José Antonio Kast pone temas de derecha, bien como de derecha, uno podría decir, que claro, por otras razones, por tratar de moverse un poco al centro, han estado un poco más escondidos, ¿verdad? Entonces, pero a mí me da la impresión de que ese liderazgo que finalmente asume José Antonio Kast, que yo creo que en su momento lo hizo bien, no fue tanto por su mérito, sino que fue finalmente por la caída que todos vimos de Sichel, básicamente. Yo era de las personas que creía de que antes de que pasó todo lo que subimos de Sichel, yo creía que a segunda vuelta iba a ser Sichel y Boric, básicamente, y el escenario hubiera sido completamente distinto. Entonces, a mí es cosa de ver también cómo se comportó el electorado. Hay un estudio súper preliminar de Decide Chile que dice que finalmente los que le dieron la victoria a Gabriel Boric fueron la gente joven, pero sobre todo las mujeres. Jóvenes, sí. Mujeres jóvenes. Y esto tiene mucho que ver, yo creo, que fue un tema que tenía que ver con el programa de extrema derecha, creo yo, de José Antonio Kast. Entonces, a mí me da la impresión que si es que la derecha... Exacto, por cierto. Entonces, yo creo que si la derecha quiere volver a gobernar, por razones obvias, yo no estoy tan segura que liderazgos como José Antonio Kast sean los liderazgos como para lograr llegar a ese objetivo. Aquí estábamos hablando también, y vamos a seguir hablando en las próximas semanas con respecto a el gabinete. Gabriel Boric y su futuro gabinete. Vamos a incorporar a las personas más capacitadas, varios serán independientes y me gustaría que haya personas de regiones. Carola Garrido, ¿qué pasa? ¿Dónde vas a estar, Carola Garrido? No, tú sabes todo, tú sabes todo. No. O sea, hay nombres que son como más o menos obvios. Dale, que hoy día está tira. la discusión. Yo me imagino que nuestra jefa de campaña, Perfecto, Isquia, ya. yo me imagino que también Camila Vallejo, Ya. Giorgio Jackson, es como obvio, ¿no? Yo creo que ellos van a ocupar un rol importante. Me atrevería a decir que tal vez como ministro o ministras, tal vez en el segundo piso. Gabriel Boric yo creo que tiene que armar también ahí un equipo de asesores y asesoras bien Pero importantes. esos nombres son fáciles. Bueno, Ni una gracia tu nombre. Ni una gracia. Tírate un nombre, po. Paula Narváez. No lo sé, y sabes que pero Carlos de verdad que no lo Monte. sé, es interesante porque va a depender de qué es lo que va a hacer el PS. Hoy día, de hecho, lo que estaba mirando es que... Maya Fernández. Es que yo creo que, yo me atrevería a decir que sí, que yo creo que son nombres bien potentes los tres, pero hay una definición que tiene que tomar el PS. Pero el PS dijo que no iba a ser oposición. Eso lo dijo hoy día, Sí, cosa po. que no había estado un poco Por eso. en sintonía con lo que... Yo creo que por A ahí diferencia va un de la poco democracia cristiana que dice que va a ser oposición. Exactamente. Yo creo que el proyecto Apruebo Dignidad necesita nombres como estos tres mencionados. Carlos Ya. Monte, Napoleón Narváez, la Maya Fernández u otros más, que yo creo que van a estar ahí. O sea, en el PS se les abre una opción, una cantera de nombre. Y se está buscando como al Panzer o la Pancera, no sé cómo decirlo. Yo creo que Yo creo que yo apuesto por Carlos Monte. ¿En qué? En ¿Tenemos interior. de Carlos Monte? En interior. O sea, quisiera haber un deseo que una realidad. Pero yo creo que está muy cansado y está muy aburrido él, pero... Sí, yo no Eso sé. sería solo si Ya, gana el Boric socialdemócrata. Pero Y No, pero ministro de pero Hacienda. es que yo no tengo duda que ganó el Yo Boris la única, Johnson. pero igual le faltaron nombres a la O sea, gana. no sé, aquí yo estoy especulando, pero de verdad no sé cuál es el diseño, pero es raro igual que el ministro del Interior sea de un partido que aún ni siquiera es parte de Apruebo Dignidad, que no ha sido parte del proyecto. Carlos Montes yo creo que tuvo un rol clave en la segunda vuelta, clave en el comité político, no me acuerdo cómo se llama ese espacio, pero de ahí a tener un ministro del Interior que no es del partido de tu conglomerado, yo creo que es bien bueno. Por eso me refería a que hay tiene que hacer cargos, eso, que tiene que hacer eso. donde la decisión institucional del PS es muy compleja. Yo no veo a Carlos Montes renunciando, yéndose a Apruebo Dignidad para asumir comité Yo creo que interior. también tendría que poner... ¿No podrían ser del PS estando en el...? Depende. Bueno, ese es el Depende de círculo qué- que tiene que cuadrar, ¿Cómo? entonces. ¿Cómo depende? O sea, pero Paula Narváez no podría ser. No, que no es, ella no es del peso. Es que ella No, no. sí, la Paula- Sí, sí, es del los tres PS. son militantes- Los tres son militantes son PS, los que socialistas. estoy citando son PS. No, tengo que poner a PPD. Pepe out. A Vidal lo pondría. ¿Vidal? Sí, lo pondría. ¿A quién? A Pancho Vidal. A Pancho Vidal lo pondría. O sea, yo creo Yo creo que volvemos ¿Por qué a no? cuadrar el círculo de Boric, que es una cosa ¿Por qué no? realmente Si imposible. están- Yo creo que te faltaron nombres. todos los días. Te faltaron nombres comunistas, porque el Partido Comunista... Nombré a la debería estar ahí. Camila- nombré a la Camila Sí, Vallejo. pero Camila muy Vallejo. poquito. Yo creo que va a haber más. Y yo creo que ojalá fuera como tú dices, Rafa, pero yo creo que el candidato Boric es el que hemos visto durante 34 años y medio. 34 años, 9 meses.
meses llevamos viendo a Boric. El Yo no lo veía, socialdemócrata es de niño un mes no. atrás. ¿Algún ministro de Hacienda o ministra de Hacienda? Bueno, todo el mundo respeta a respeto, pero... Andrea Respeto. Pero ella no era ni siquiera del equipo. Andrea Respeto. No, pero eso también fake news, pues, del comando. Tuvo que sacar un video para desmentir de que, o Dentro no del sé, comando. un tweet. Sí, pero la en el comunicación equipo. oficial fue Engel que no. no estaba Engel podría ser. dentro del comando. También podría ser. ¿Sí? Bueno, obviamente, yo creo que va a haber una mezcla. Nos mandan a Iber Yo no de sé, nuevo. no sé si Hacienda, pero lo conversamos un rato. Yo creo que Nicolás Grau también, que es un tremendo economista. Nicolás Yo no tengo Grau. duda que él va a ocupar un rol importante. Tampoco sé si de ministro, Yo creo que de Economía o economía. Hacienda, pero yo creo que va a ocupar un rol importante. De Yo todas le maneras. decía, Dios nos pille Bueno. confesados. No, ¿Con pero quién? ¿por qué? Con todos esos nombres, pues gente que no sabe nada de economía, bueno, Dios lo ilumine, la verdad. Ese es mi deseo. Yo quiero que les vaya bien, de verdad. No soy esa gente que cree que el país se vaya por el precipicio solo para ganar después, digamos. Aquí No. perdemos todos los chilenos. por supuesto. Entonces, Ya, Pero solo para terminar, Sí, que vamos también, a terminar. también lo habíamos dicho antes. Tenemos un presidente que fue doctorado en Harvard y mira el gobierno que tenemos. Entonces, claramente el pergamino de ese No, que no, sabe, que yo no sabe, hablo de no pergamino, es- hablo de declaraciones, Carola, de No, lo que han mostrado esta pero gente. decir que Nicolás Grau no sabe Ya, economía nosotros nos vamos. Nosotros nos vamos, ustedes siguen. Muchas gracias por estar con nosotros, Carola, Magdalena, Gracias, Rafa. gracias. Cumplieron su promesa, estuvieron acá, pasó lo que pasara, estuvieron acá sentados. Magdalena, muchas gracias. Gracias, sí, de nada. Llegó de nada saludando, especiales. llegó, hay que decirlo, llegó diciendo así, lo felicito, a los dos aquí Pero panelistas. llegó de Colocolina. Llegó de Colocolina de ir con Rafa. Entonces, después está- Slam dunk.